Ola, bons días a todos, a todas, e benvidos a unha nova sesión da nosa Escola de Axentes de Pastoral. Con esta cuarta sesión de hoxe, rematamos este ciclo deste inicio de curso. Hoxe vannos acompañar varias persoas, entre elas, supoño que xa estás vendo na imaxe, o noso obispo, e tamén a irmá Vladimir, da comunidade de Fillas da Virxen dos Dolores de Valadouro. Tiñamos a outra persona, un laico, que por problemas técnicos non pode conectarse con nós. Ese tamén é o motivo do noso retraso. Así que pedimos disculpas non solamente por non poder contar con este laico, sino tamén pola demora a hora de empezar. Bueno, si vos parece, sin máis dilación, vamos a comenzar esta sesión orando, como facemos todos estes días. E hoxe vainos a acompañar desde a Unidade Pastoral de Foz un dos seus sacerdotes, Alejandro Piñones Pasandín, que vai ser quen nos axude a facer esta oración. Dile que no se le escucha. Alejandro, no se te escucha. Conecta el micro. Tienes que darle al botón del micro. Ahí. Ahora sí. Ahora sí. Buenos días a todos. Pues cada vez que nos juntamos para reunirnos para celebrar, pues desde nuestro corazón de discípulos y misioneros surge la necesidad de ponernos en manos de Dios. Pues hoy os invito a ponernos al inicio de esta escuela de asientes, a ponernos en manos de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y escuchando esta canción de Ain Karen que nos invita a ponernos en manos de Dios. Solo en Dios descansa mi alma, porque de Él viene mi salvación. Solo Él es mi roca y mi alcázar, junto a Él no vacilaré. Solo en Dios descansa mi alma, porque de Él viene mi salvación. Solo Él es mi roca y mi alcázar, junto a Él no vacilaré. ¿Quién sostiene la esperanza? ¿Quién consuela el dolor? ¿A quién confiar la vida? ¿En quién poner el corazón? Solo en Dios descansa mi alma, porque de Él viene mi salvación. Solo Él es mi roca y mi alcázar, junto a Él no vacilaré. Solo en Dios descansa mi alma, porque de Él viene mi salvación. Solo Él es mi roca y mi alcázar, junto a Él no vacilaré. ¿Quién acoge sin reservas? ¿Quién comparte su ración? ¿Quién acompaña la noche?
noche, quien se parte por amor. Solo en Dios descansa mi alma, porque de Él viene mi salvación. Solo Él es mi roca y mi alcázar. Junto a Él no vacilaré. Solo en Dios descansa mi alma, porque de Él viene mi salvación. Solo Él es mi roca y mi alcázar. Junto a Él no vacilaré. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor. Y hay diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. Pero a cada cual se le otorga una manifestación del Espíritu para el bien común. Y así uno recibe el espíritu de hablar con sabiduría, otro de hablar con inteligencia, según el mismo espíritu. Hay quien por el mismo espíritu recibe el don de la fe, y otro por el mismo espíritu el don de curar. A este le ha concedido hacer milagros, a aquel profetizar, a otro distinguir los buenos y los malos espíritus, a uno la diversidad de lenguas, a otro el don de interpretarlas. El mismo y único Espíritu obra todo esto, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Palabra de Dios. Pon, Señor, en mis ojos miradas serenas que infundan confianza y serenidad. Pon en mi boca las palabras adecuadas para orientar las acciones correctas, hablar de amor y difundir tu mensaje, proclamar tu reino. Pon en mi mente pensamientos rectos, limpios, justos, firmes, renovadores. Pon en mis oídos la capacidad de escucha y la actitud idónea para escuchar a cuantos me necesiten. Pon en mis labios sonrisas auténticas y palabras prudentes que infundan paz, acogida, alegría y optimismo. Pon en mis manos las caricias más tiernas y el soporte más firme para quienes las demanden. Pon en mi corazón los sentimientos más nobles y la capacidad de amar sin límites. Pon en mis pies la fuerza de caminar sin desfallecer, hasta hacer realidad las utopías que nos ayuden a implantar tu reino en la tierra. Escucha, tienes que conectar el micro. Y acabamos este rato de oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Despois deste momento de orar xuntos, pasamos ao que sería a parte un pouco de explicación teórica para despois dar paso ás preguntas que ao longo de toda esa semana fomos recibindo a través do correo electrónico. Como comentábamos ao principio, esta mañá contamos con novos colaboradores. Un deles xa o temos aí en pantalla, que é o padre Luis Ángel de las Heras, obispo de Mondoñedo Ferrol. Eu creo que non merece a pena poderse facer aquí un currículum enorme para facer unha presentación. Na diócesis, conocémolo, fora da diócesis tamén, e podemos, simplemente, o que lle pedimos é que nos axuda a entender un pouco esta mañá todo este plan de unidades pastorais que acabamos de presentar e que, bueno, pues que temos que levar adiante. A segunda colaboradora será a hermana Vladimir Mayoral Cortés, filla da Virxen dos Dolores, que está na comunidade de Fadriga do Valadouro e que leva pues, pouco tempo na nosa diócesis, un ano máis ou menos. Con ela tamén falaremos de como a vida religiosa entra de cheo neste plan de unidades pastorais. Sin nada máis, sin máis presentación, pasamos a voz ao noso obispo. Escoitamos o que nos queda contar. Buenos días a todos. Muchas gracias, Antonio Balín. Y pues gracias a los que os asomáis un sábado más a esta genial ventana de la Escuela de Agentes de Pastoral. Voy a intentar resaltar o subrayar este medio extraordinario de las unidades pastorales, que es un signo que, como ya he dicho en otras ocasiones, se enmarca en lo que tiene que ser la transformación misionera de nuestra diócesis, que es el objetivo y la invitación que hace el Papa Francisco en estos momentos a toda la Iglesia, que toda la Iglesia se constituya en una Iglesia misionera y, desde luego, también misericordiosa y samaritana. Bien, voy a comentaros lo que habéis podido leer en ese texto que publicamos en el tiempo de confinamiento, en PDF, que se distribuyó pues, por todas las parroquias, entre los colaboradores más cercanos, y que ahora se ha repartido impreso con esa portada del ábside de la Basílica de San Martiño de Mondoñedo en Foz. Y lo que yo escribo ahí pues, es el subrayado, son los subrayados que hoy quiero recordar, que hoy quiero hacer presentes en este contexto de la escuela. Lleva por título en ese texto, como sabéis muy bien, discernimiento y horizonte. No son dos palabras aleatorias o dos palabras casuales. Es discernimiento porque hemos estado realizando y seguimos realizando un proceso a la luz del Espíritu para saber qué teníamos que hacer. Por supuesto, han influido los párrocos, todos los sacerdotes, que conocen muy bien la diócesis, por supuesto mejor que yo, como no, y desde luego que quieren a esta diócesis, que quieren lo mejor para cada uno de los diocesanos. Pero han intervenido también los consejos de pastoral, han intervenido algunos laicos, se ha preguntado a mucha gente y, desde luego, también la vida consagrada, porque este es un proyecto de Iglesia y no es un proyecto que tengamos que hacer solo unos pocos. Y en este discernimiento tenemos claro hacia dónde vamos, o por lo menos sabemos cómo encaminarnos hacia los nuevos desafíos que nos estamos encontrando en estos tiempos. Por eso ese título, discernimiento y horizonte.
El primer punto de mi escrito lleva por título ¿por qué este plan diocesano de unidades pastorales? ¿Por qué este y no otro? Bueno, pues este, en primer lugar, parte de una realidad, la realidad de lo que en la diócesis desde hace muchos años se viene realizando. Y por tanto, aunque es un plan de futuro, tiene un reconocido pasado y un presente crucial, en el sentido de que todo lo que se ha hecho hasta ahora lo tenemos en cuenta, es válido. Todo mejorable, por supuesto, como lo que vayamos haciendo se podrá mejorar, pero necesitamos contar con ello y partimos de ello. Y por otro lado, el presente es crucial porque en este momento nos jugamos mucho para asumir la realidad que tenemos delante, para afrontar los desafíos, para responder a esos desafíos y para encaminarnos hacia ese futuro. Estamos, sin duda, en un claro tiempo de cambio. Lo hemos visto desde todas las perspectivas y en nuestra circunstancia, en nuestro contexto, también la Iglesia está cambiando. Ahí en el texto os digo que hemos de buscar el lugar y el modo de ser Iglesia en este nuevo contexto, tal y como la Iglesia ha intentado desde siempre y muy especialmente desde el Concilio Vaticano II hasta ahora. En nuestro contexto, en nuestro entorno, la Iglesia Católica ha perdido relevancia. Tenemos que aceptarlo y tenemos que responder desde esta pérdida de relevancia. Ha perdido importancia, pero tenemos que responder desde esa pérdida de importancia. No podemos quedarnos en los lamentos o en las nostalgias de tiempos pasados. Tenemos que avanzar, tenemos que caminar y tenemos que ser significativos en lo esencial, en lo que siempre la Iglesia ha sido relevante y significativa. Y esto es lo que nos lleva a dar un impulso al ritmo que se inició hace años en esta reorganización, que es un instrumento más en esta perspectiva y en este modo de situarnos en estos momentos. ¿Hacia dónde caminamos? Es el segundo punto de ese documento. ¿Hacia dónde caminamos? Bueno, pues partimos, en primer lugar, para saber hacia dónde caminamos de esta realidad que acabo de recordar, pero también de la conciencia de que somos discípulos misioneros, que lo hemos repetido muchas veces, pero todavía tenemos que tomar más conciencia de lo que significa ser discípulos de Jesús y misioneros de Jesús, misioneros del Evangelio. Desde esta conciencia de discípulos misioneros, tenemos que emprender un camino, hemos emprendido un camino y necesitamos un mapa. Y este mapa es muy importante, porque no es fácil transitar por los caminos de estas circunstancias en este tiempo concreto. En un cambio de época necesitamos aprender el arte de la cartografía, una cartografía social, eclesial, que nos ayude a orientarnos para no perder de vista la meta, para dirigirnos a esa meta y para saber cómo hemos de actuar. Por tanto, punto de partida como discípulos misioneros y después un mapa que es el que nos estamos dando con este plan diocesano de unidades pastorales para ver hacia dónde debemos dirigirnos y cómo hacerlo. Partimos de esta realidad histórica de siglos, 422 parroquias, una organización que responde a una determinada realidad que ha durado mucho tiempo, pero que no ha empezado a cambiar ahora, sino que lleva transformándose desde hace ya también muchos años. Aunque no se haya actuado de esta manera, se ha respondido de otro modo. Cada parroquia estaba pensada para que en ella residiera un sacerdote
que animara una comunidad cristiana que tenía que surgir en torno a una iglesia y a una conciencia de comunidad, de seguidores de Jesús, de discípulos de Jesús. Bien, esta realidad se ha ido, como digo, transformando a lo largo del paso de los siglos y a lo largo de los últimos años especialmente. Por la despoblación, por la falta de vocaciones, por la falta de vocaciones no solo de sacerdotes, sino también de personas consagradas, por el cambio de sociedad, en fin, todo esto ha influido para llegar a tener una realidad diferente. Bueno, pues esta organización nos desafía porque no se puede sostener por todas estas razones en estos momentos y nos hace pensar en un futuro de 24 unidades pastorales. El número es importante para darnos cuenta del cambio que estamos proyectando y que no puede ocurrir de repente, sino que vamos a ir paulatinamente haciéndolo o venimos haciéndolo paulatinamente desde hace mucho tiempo. Sin embargo, esto que supone una transformación y que a todos nos cuesta, lógicamente, no tiene que ser considerado como un desastre, porque a veces la tentación es esta, a mirar trágicamente la vida, que de por sí es bastante dramática, como estamos viviendo en estos tiempos, a mirarla trágicamente y a dar soluciones trágicas. Pues no, los cristianos somos gente de esperanza y queremos dar soluciones que estén de acuerdo con el Espíritu del Señor, imbuidas de ese Espíritu y, por lo tanto, esperanzadas, como el Señor, que es nuestra esperanza, nos invita a vivir. Por eso, ahí digo que este es un momento de novedad y revitalización. Claro que vamos a cerrar cosas, claro que vamos a dejar cosas, pero tenemos que afrontar y construir también realidades nuevas. No podemos quedarnos en una mera reorganización parroquial, desde luego, para hacer esto, sino que nuestra respuesta institucional ha de estar imbuida de ese espíritu misionero que viene del Espíritu del Señor, como acabo de decir, ¿no? Podríamos contemplar esta realidad diocesana como una organización territorial en la que administrativamente cambiamos algunos lugares de convocatoria, de ubicación o de reunión y, sin embargo, eso, que es necesario hacerlo, no es lo fundamental, no es lo más importante, aunque, desde luego, tengamos que asumirlo para dar luz a algo diferente, a algo nuevo, a algo distinto, a la novedad que viene del Evangelio y de Jesucristo y que nos ayude a vivir, celebrar y comprometernos mejor en la fe en estos momentos. Pero no solo somos nosotros. La Iglesia Universal está llamada a una transformación misionera, como dije al principio, toda la Iglesia, a abandonar fronteras, Fijaos que las parroquias tienen sus demarcaciones y jurídicamente todavía sigue siendo así, pero el Espíritu nos lleva a traspasar esas fronteras, a romper con inercias y costumbres para vivir y transmitir lo más importante, la alegría del encuentro con Cristo, la alegría del Evangelio. Por este motivo, el Plan Diocesano de Unidades Pastorales debe entenderse como parte de la renovación que el Papa Francisco nos urge a llevar a cabo para poner en pie en nuestros días una Iglesia verdaderamente misionera, misericordiosa y samaritana. Y, desde luego, esto exige de nosotros conversión. Pero, igual que digo que es una transformación misionera de toda la Iglesia, también digo que cuando diseñamos un plan diocesano de unidades pastorales para todas las parroquias, no están unos implicados y otros no, sino que todos los diocesanos estamos igualmente llamados a comprometernos a través de este medio en esta transformación misionera y en este proyecto de nueva Iglesia, nueva comunidad cristiana. Nos encaminamos, por tanto, hacia un nuevo modelo de Iglesia,
hacia un nuevo modelo de pertenencia eclesial. ¿Y dónde miramos para poder encontrar esta novedad? Pues esta novedad que debe apasionarnos, este camino emocionante que debemos emprender, que estamos emprendiendo, tenemos que iluminarlo desde el libro de los Hechos de los Apóstoles. Es un ejemplo paradigmático a la hora de impulsar comunidades cristianas en tiempos nuevos y retadores. Tenemos la oportunidad de contemplar los orígenes del cristianismo, lo genuino. Fijaos que la presencia del Espíritu, que está siempre con nosotros, a veces nos olvidamos de esa presencia del Espíritu. Yo se lo digo muchas veces en las confirmaciones a los chavales. No os olvidéis de la presencia del Espíritu en vuestras vidas. Si lo recordamos, tenemos esa fuerza. Si nos olvidamos de Él, no contamos con su fuerza, pero no porque Él no quiera ayudarnos, sino porque nosotros no estamos dispuestos a contar con Él. Bueno, pues miramos ese libro de los Hechos de los Apóstoles como ejemplo paradigmático a la hora de impulsar nuevas comunidades cristianas en estos tiempos nuevos. Tenemos esta oportunidad, es para todos los cristianos un referente en todas las épocas, el libro de los Hechos de los Apóstoles, y precisamente en los albores del cristianismo encontramos las raíces de un mensaje y un estilo de vida decisivos en la historia hasta hoy. Aprendemos cómo debe ser siempre la Iglesia, subrayando las dimensiones comunitaria, discipular y misionera, con esa presencia, como he dicho, del Espíritu Santo de manera constante. Este modelo de comunidad cristiana podrá sostener, animar y congregar a un número suficiente y mayor de bautizados que el que ahora están dando en muchas parroquias. Desde luego, con distintos niveles de implicación y compromiso, porque todos tienen su sitio en la Iglesia de Jesucristo, todos tienen su sitio en nuestra diócesis, todos tienen su sitio en nuestras parroquias. Y va a haber distintos niveles de implicación y compromiso, pero todos podemos estar sintiéndonos integrantes, pertenecientes, comprometidos dentro de esta Iglesia, y podemos articularnos en círculos concéntricos de comunión para configurar las comunidades cristianas en torno a las unidades pastorales. Yo digo ahí y repito ahora que estamos llamados a reescribir nuestro libro de vida eclesial en un momento en el que nos condicionan determinadas circunstancias y estamos aquejados de algunos males que no sabemos muy bien cómo curar, pero que no obstante tienen remedio si nos empeñamos en buscar soluciones, no si nos ponemos a contemplarlos sin hacer nada. Por eso debemos abrirnos en primer lugar a la novedad sanadora y liberadora de los orígenes de la Iglesia y dejar que el Espíritu del Señor nos toque y cambie con su novedad, viviendo en medio de nuestra sociedad y dialogando con nuestros contemporáneos sin acomodarnos, sin dejarnos llevar del pesimismo, del derrotismo, sin escuchar a los profetas de calamidades. Este es el horizonte hacia el que caminamos, el que creo que nos puede sin duda iluminar. Esas comunidades cristianas en las que nos sentimos orgullosos de la fe que hemos recibido, en la que nos sentimos impulsados por el Espíritu del Señor, en la que nos sentimos hermanos y hermanas, todos entre nosotros, para ofrecer esa fraternidad a los que aún no conocen a Cristo. La fraternidad que ofrece la Iglesia, que ofrece el cristianismo, que debemos vivir primero entre nosotros, es una fraternidad que ayudará, sin duda, a toda la humanidad a caminar hacia adelante. ¿Qué podemos esperar de este plan diocesano tal y como estoy diciendo? Pues
tenemos que esperar una nueva iglesia. Una nueva iglesia, esta es la realidad. Y sin escepticismos y sin prejuicios. Tenemos que esperar, por tanto, en esta nueva iglesia, una nueva diócesis que se construya y se palpe en nuevas comunidades cristianas, revitalizadas por la fe renovada y comprometida de los bautizados, que desde luego constituyen como piedras vivas esta iglesia que peregrina en Mondoñedo Ferrol. Esta es nuestra esperanza. Esto es lo que podemos y debemos esperar de este plan. Pero no a propósito de la organización de las unidades pastorales, sino tomando estas como este medio que va a llevarnos a nuestra propia conversión, a nuestro cambio, a nuestra implicación, al entusiasmo que necesitamos y que no proviene de nuestras fuerzas humanas, de nuestras simpatías o antipatías humanas, sino del Espíritu del Señor en el que creemos, que nos envía, que nos da fortaleza, que nos anima, que nos alienta, que nos da esperanza, que nos hace creer en Cristo nuestra esperanza. ¿Cómo vamos a ir adelante, pues, llevando este proceso? Lo decía al principio, paulatinamente, como ha sido hasta ahora. No queremos atropellar ningún proceso, no queremos quemar etapas, no queremos hacerlo de manera drástica o traumática, paulatinamente, sin prisa, pero sin pausa. Esto es importante. El camino lo vamos realizando, vamos avanzando, no queremos detenernos más que para descansar, retirarnos, tomar aliento y continuar. Y en ese sentido hemos de tomar más conciencia y dialogar y formarnos todos. No creamos que todo el mundo está suficientemente concienciado. No, tenemos que avanzar en esta sensibilización, ¿no? Y por lo tanto, pues esto que estamos haciendo este año en la Escuela de Agentes de Pastoral, habrá que continuar haciéndolo con todos, con los sacerdotes, con las personas consagradas, con todos los laicos. Todos debemos seguir formando. Por supuesto, elaboraremos proyectos en cada unidad pastoral. Hay unas orientaciones generales escritas en esta introducción del plan. Va a haber todavía otros documentos y otros instrumentos y otras metodologías, pero cada unidad pastoral tiene que elaborar su propio proyecto, porque no hay dos unidades pastorales iguales como no hay dos parroquias iguales. Cada circunstancia es distinta, cada realidad exige una respuesta diferente. Y en este tomar conciencia todos, en esta elaboración de proyectos, en este caminar sin prisa pero sin pausa, es indispensable que nos sintamos todos responsables. Por tanto, es indispensable la corresponsabilidad y la sinodalidad. Caminamos juntos. Así es y así debe ser la Iglesia. Este caminar juntos, con el Señor en medio, con el Espíritu animándonos, es fundamental en cualquier plan, en cualquier proyecto de Iglesia. Y por tanto, en este avanzar, ¿qué proceso seguiremos para desarrollar este plan? Bueno, pues la publicación del mapa, ese mapa que tenéis en ese documento que se ha distribuido en PDF y de manera impresa ahora, la publicación del mapa de organización de todas las parroquias de la diócesis en unidades pastorales. Y lo dije antes también, es un cambio significativo. Hasta ahora había algunas unidades pastorales, funcionando de distinto modo. Ahora todas las parroquias están organizadas en unidades pastorales en el mapa, no en su realización, porque los pasos o los caminos o los proyectos han sido muy diferentes. Pero sí que estamos todos sabiendo en qué unidad pastoral nos encontramos o a qué unidad pastoral vamos a pertenecer.
llegado el momento. Y esto yo creo que es importante, porque si no, seguiríamos manteniendo una diferencia entre unos y otros, y estamos todos llamados a formar parte corresponsablemente de este proyecto, de este plan, de toda la transformación misionera de la Iglesia y, por tanto, de los medios que ponemos para realizarlo. En segundo lugar, ya hay designado un equipo de acompañamiento del plan diocesano de las UPAs, donde están los sacerdotes, una persona consagrada y 2 laicos que ya conocen por las unidades pastorales a las que pertenecen un determinado camino, proyecto para caminar en este plan, ¿no? Bueno, pues tenemos los primeros pasos de de este nuevo proyecto, de este nuevo plan, encaminados. Y eso nos va a llevar a seguir un itinerario teniendo en cuenta la diversidad que estoy comentando. Y este itinerario, pues es el que también aparece en el documento, con estos pasos muy generales que hay que ir concretando en cada unidad pastoral. En primer lugar, la campaña general de mentalización, diálogo, formación y corresponsabilidad que estamos haciendo hoy para toda la diócesis, para los agentes de pastoral de todas las parroquias, de todas las unidades pastorales, pero que evidentemente habrá que hacer también en las parroquias, con encuentros, con grupos pequeños. Creo que esto es muy importante, más que una presentación a un número muy amplio, es importante hacer una presentación a grupos reducidos. Además, en este momento, en este contexto de pandemia en el que nos encontramos, tenemos que hacerlo así por todas las prevenciones que las medidas sanitarias nos llevan a hacerlo, pero es que además es el modo de poder explicar, dar a conocer, implicar corresponsablemente a las personas que tienen voluntad y capacidad de hacerlo. En segundo lugar, no es que una unidad pastoral surja porque a alguien se le ocurra hacerlo en un determinado sitio, aunque es verdad que se puede plantear la petición, pero hay que organizar bien las cosas para asegurar también los procesos de acompañamiento. Por lo tanto, una UPA comienza cuando el obispo se la encomienda a un equipo de sacerdotes y laicos, en fin, cuando lo organiza con alguna comunidad interparroquial que quiere dar ese paso y cuando hay posibilidad de acompañamiento también. Hay una serie de requisitos que hay que determinar para dar comienzo a una unidad pastoral. Desde luego, como ya tenemos la configuración que nos hemos propuesto realizar, es fácil saber por dónde vamos a caminar, pero hay que hacer un discernimiento diocesano para comenzar un proceso de configuración y de camino de UPA para acompañarlo y para hacerlo avanzar. En tercer lugar, una vez que la UPA ha iniciado su camino, en el momento en el que se vea más oportuno, habrá que constituir el consejo pastoral de esa unidad pastoral, constituyendo un consejo en el que estén laicos, sacerdotes, si las hay también personas consagradas, de modo que sea ese consejo pastoral el que elabore, cuarto punto del itinerario, un proyecto que al principio será de una determinada manera, que a medio plazo cambiará y que más adelante podrá avanzar y transformarse lógicamente, porque el proyecto tiene que ser algo vivo, algo que se va revisando sobre la marcha, algo que se va transformando. Un proyecto pastoral, como todos los proyectos, incluye objetivos, medios, tiempos, responsables, evaluación, seguimiento. Desde luego, los criterios para la ubicación de los centros de atención pastoral, ahora hay señalados unos, pero en cada proyecto eso puede transformarse si se llega a otras decisiones por otros criterios o por otras razones. También hay que organizar las actividades pastorales y las celebraciones litúrgicas. La unidad pastoral funciona con todas estas cosas, con los sacramentos, con la formación,
con el Compromiso, con Cáritas, todas las actividades pastorales de todo tipo que además en unidad puedan ponerse en valor, puedan recuperarse o puedan iniciarse en ese momento, porque uniendo fuerzas podemos hacer más cosas y mejor hechas. También hay que tratar el tema del funcionamiento económico, cómo ayudarnos en esta comunicación de bienes que tenemos que hacer con la Iglesia Universal, con la diócesis y entonces también en las unidades pastorales, ¿no? Debemos compartir los bienes como hacían de aquella manera los primeros cristianos, en esa comunicación de bienes en las que todo el mundo tenía cubiertas sus necesidades, no sus caprichos, sus necesidades. Y, por supuesto, un proyecto en el que también se establezca cuál va a ser la relación con el arciprestazgo y con la diócesis. Bien. Respecto a las UPAs que ya están constituidas o que están encomendadas para hacer su proceso de configuración, seguirán ese proceso que ya han iniciado, teniendo en cuenta estos nuevos elementos que pueden ayudarles, pero introduciendo especialmente el acompañamiento por parte del equipo diocesano que ya tendrá que hacer su programación, su organización, para visitar esas unidades pastorales que ya están comenzando o que llevan un tiempo ya de camino, para saber en qué momento se encuentran, para conocer la realidad. Evidentemente, si hay un equipo en número un poco amplio, es para que puedan distribuirse el trabajo. No van a ir todos a todos los lugares, sino que se organizarán para poder ir de dos en dos a las distintas unidades pastorales. Termino con unas palabras que también escribí ahí en ese documento para deciros que efectivamente este plan diocesano de unidades pastorales es, y así os invito a que lo contempléis, como una ocasión hermosa, un tiempo especial de gracia, una ocasión propicia para hacer efectiva y real esa conversión personal, pastoral y misionera que no se da en un determinado momento, sino que nos acompaña toda la vida. Toda la vida tenemos que estar en actitud de conversión y exige por parte de todos un cambio, una superación de recelos, dificultades, críticas destructivas que no llevan a ninguna parte, un esfuerzo por construir lo nuevo, sabiendo que la novedad siempre viene de Cristo, iluminados, como he resaltado, por la experiencia de los primeros cristianos y alentados por el Papa Francisco, por el magisterio de la Iglesia, especialmente en Evangelii Gaudium, donde podemos mirar y encontrar pistas para hacer nuestro proyecto de unidad pastoral y para sentirnos corresponsables en este proyecto. Se trata, por supuesto, de orar, de invocar al Espíritu y de trabajar con la alegría que lleva el haber recibido la fe, el sentirnos agradecidos por esa fe y el poner esta fe al servicio de la transformación de este mundo para que cada día esté más cerca el reino de Dios. Oramos y trabajamos y, desde luego, ponemos por intercesores a nuestros patronos, a Nuestra Señora de los Remedios y a San Rosendo. Entre todos, con ese diálogo, con ese respeto y sabiendo que la mies es mucha y los obreros poco, pero que si sabemos cada uno lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que hacerlo, el trabajo será posible, los frutos llegarán en su momento. Pensemos que el Señor es el que hace nuevas las cosas, permitamos que Él haga nuevas todas las cosas. Muchas gracias. Padre Luis Ángel, gracias por a súa aportación. Temos no chat distintas preguntas, non só as que foron aparecendo agora, mentras falaba, sino tamén
pois as que ao longo de toda esta semana fomos recibindo do correo electrónico da Vicaría e da Escola. Pero, se lle parece, antes de dar paso ao turno de preguntas, pois podíamos tamén escoitar a hermana Vladimir Mayoral, porque é a presencia da vida religiosa hoxe e, además, como poder relacionar todo isto das unidades pastorales coa vida religiosa e co seu traballo, ¿no? Hermana Vladimir, por favor. Buenos días, hermana. Buenos días. Más fuerte. Buenos días. Buenos días. Bueno, agradecemos a túa presencia tamén na nosa escola e a túa aportación. Como decíamos ao principio, tú formas parte da comunidade de Ferreira do Valadouro, das Fillas da Virxen das Dores, levas pouquiño tempo na nosa diócese, pero xa formas parte dese grupo de acompañamento das unidades pastorales que están facendo, non? Bueno, cando se proponíamos esa pequena intervención e despois as preguntas que poidan surgir, era tamén para que nos contaras así un pouco como a vida religiosa, unha comunidade de religiosas, pode asumir esta realidade das unidades pastorales ou como pode encaixar. Quizá brevemente así un pouco o que estades facendo desde a vosa comunidade e os camiños que podedes ver para seguir. Bueno, pues en primer lugar, yo creo que ha sido un motivo de alegría para la comunidad, para mí, el poder participar en este proyecto porque lo consideramos muy enriquecedor para la comunidad cristiana, bueno, para la diócesis y para la comunidad cristiana de Ferreira Valadouro, ¿no?, en la que trabajamos. Por otra parte, claro, también esto exige una responsabilidad y un compromiso, ¿no? La responsabilidad de hacer entender y de ayudar a entender, ¿no?, que es necesario un cambio, que es necesario una apertura, una acogida y que todo ello para hacer comunidades cristianas, como nos acaba de decir el señor obispo, pues más vivas, más fraternas, más comprometidas, ¿no? Entonces, aparte de esto, nosotras hemos comenzado ya a dar algunos pasitos dentro de nuestra comunidad, de nuestra UPA, de lo que será nuestra UPA Valadouro, ¿no? Y para ello hemos comenzado con una serie de reuniones en pequeñitos grupos. Han participado unas 30 personas, creemos que han sido una buena respuesta y todavía faltan algunos grupos más. En estas reuniones hemos tratado de informar y de sensibilizar sobre la importancia que tiene este proyecto para nuestra comunidad cristiana y para hacer comunidades más al estilo de vida de las primeras comunidades cristianas, como bien nos ha recordado el señor obispo, ¿no? Y bueno, pues surgieron algunas cosas ya, algunas aportaciones a raíz de estos encuentros, como crear grupos de reflexión bíblica, como crear momentos de adoración del Santísimo en las distintas parroquias. Bueno, pues relacionado con la catequesis, pues vamos a empezar la formación con los padres de primera comunión. Este año harán juntos la preparación los de San Pedro, vamos, de las dos parroquias que forman este valle, ¿no? Y bueno, también la formación de catequistas, etcétera. No sé, más o menos por ahí caminamos. Gracias. Supongo que ya se le ha a lo largo de esta intervención. No se te oye bien. Digo que supongo que ao longo da intervención irán surgindo máis preguntas. Entonces, ahora, si vos parece, tanto Padre Luis Ángel como a ti, Padre Luis Ángel, aquí na cámara, por favor, porque así vamos dar paso ás preguntas que xa recibimos. Recordade que, cando non interviñades, hai que apagar o micrófono para evitar sonidos de fondo e esas historias. Vale? Gracias.
Bien. Bueno, pois... Comenzamos por las preguntas de la semana. Vale. Preguntas simpáticas todas, digo, preguntas y propuestas, ¿no? Bueno, lo primero que tengo que decir es repetir algo que ya he dicho, ¿no? Y es que necesitamos una mirada positiva para afrontar este proyecto. Necesitamos creer en él, necesitamos superar recelos, necesitamos actitudes y acciones constructivas. Si ante la incomprensión de determinados detalles ya ponemos una venda antes de que se produzca una herida, estamos precipitando el fracaso de cualquier proyecto de unidad pastoral. Y tenemos que darnos cuenta de que no podemos ser responsables de esos fracasos, sino que tenemos que ser artífices de los éxitos o de las cosas que salgan bien, que no son particulares de nadie, sino que son más bien fruto de ese trabajo de todos, de ese espíritu de fraternidad cristiana que llevamos. Decía San Óscar Romero que teníamos que ser sinceros con nosotros mismos, examinando en cada caso si es el amor y la verdad lo que nos mueven o más bien el egoísmo y el apego al propio juicio. Y la verdad es que dentro de la Iglesia lo del apego al propio juicio está muy extendido. Yo creo que tenemos que abrirnos un poco más a hacer esos procesos de discernimiento. Bien, en cuanto a preguntas concretas que a lo largo de la semana habéis realizado, tengo que decir que el equipo de acompañamiento, también ya lo he insinuado, ¿no?, se organizará y distribuirá conociendo la realidad. Por supuesto, deben conocerla, no van a ir a enseñar a ninguna parte nada que, en fin, sin conocer esa realidad. Eso está pensado, pero hay que tener en cuenta también que son personas con limitaciones, como todos, y que hay que tener presentes pues, que no pueden estar en entera disponibilidad para ir pues, cuando a nosotros nos gustaría, sino que hay que organizarse con todos. Pero bien, sí, eso está pensado y hay que hacer un calendario y una programación de la presencia del equipo, de los miembros del equipo, en las UPAs que ahora están funcionando o en las que quieren empezar a funcionar y tienen la encomienda por parte del obispo. Con respecto a las UPAs que ya llevan camino, hay algunas preguntas, pues efectivamente tienen resultados diferentes, porque no hay dos UPAs iguales, ni hay dos historias de parroquias iguales, esto es diferente, ¿no? En conjunto, los frutos son buenos y no se reducen a cuestiones meramente organizativas, de celebraciones litúrgicas o de horarios de catequesis o grupos de catequesis, sino que se inician caminos de acercamiento, de conocimiento y surgen grupos comunitarios cristianos en los que compartir fe, vida y compromiso. Ese debe ser el objetivo, como he dicho, y en eso hay que seguir trabajando, ¿no? Pero yo creo que esto se está viendo como fruto de una UPA cuando después de un tiempo no pequeño de trabajo, de conocimiento, de superación de recelos, de acercamiento, pues se dan estas experiencias muy positivas de grupos comunitarios cristianos, de células de comunidades cristianas pues muy vivas y con mucha ilusión y con muchas ganas de seguir avanzando. En cuanto a la pregunta sobre el cuidado de los agentes de pastoral, pues hasta ahora ha dependido de cada unidad pastoral, no ha ido más allá, ¿no? Pero el equipo de acompañamiento tendrá también que plantearse ahora el cuidado de los agentes de pastoral. Hay que tomar nota y hay que ver cómo podemos hacerlo esto para que los agentes de pastoral, que evidentemente pueden tener algunas dificultades, pues puedan sortearlos, ¿no? Con respecto a los mínimos que tiene que cumplir una UPA,
y las orientaciones generales están en el documento que he recordado, el que tenéis publicado. Ahí está diseñado. No hay una serie de elementos o requisitos indispensables, generales que se hayan puesto, pero en diálogo y en ese proceso de discernimiento, pues sí que se puede ir viendo cuáles son los requisitos mínimos y el momento de comenzar, ¿no? Digamos que esto no tiene que pasar por ser un proyecto técnicamente muy bueno, sino que tiene que ser un plan de vida, de misión de los bautizados y de toda la Iglesia. Por lo tanto, pues lleva esa necesidad del discernimiento en cada lugar concreto. Los detalles de cada proyecto, por tanto, los tiene que elaborar cada unidad pastoral. Es decir, hay esos que he presentado en el itinerario, hay unos mínimos que tiene que tener todo proyecto, pero los detalles particulares, el modo, los tiempos, depende de cada unidad pastoral, ¿no? Por cada parroquia, pues en primer lugar, creo que se puede presentar ese texto que va en el documento que hemos publicado, el texto de la reflexión. He hablado de reunir a grupos pequeños para explicarles las cosas. La hermana María Vladimir ya ha tenido experiencias en la UPA de Ferrera de Valadouro. Lo digo porque está ya aquí delante en la cámara, pues ya han tenido esa experiencia de reuniones con grupos pequeños y en otros lugares también lo han tenido, ¿no? Con una buena coordinación necesaria entre párrocos, consagrados y laicos. Aquí no se trata de que cada uno, sabiendo o deduciendo la responsabilidad que tiene, vaya y lo organice. Hay que ponerse de acuerdo para hacer estas reuniones, ¿no? No va el párroco por su lado, o los laicos por otro lado, o los religiosos por otro, ¿no? Tenemos que coordinar en cada lugar para hacer este proyecto. Y aquí no sirve que uno vaya por delante de los demás, ¿eh? Yo creo que todos tenemos que ir conjuntados. Alguno a lo mejor tiene mucha prisa o quiere dedicarle mucho tiempo, pero debe tener en cuenta a los demás que están ahí. Eso es muy importante, ¿eh? No porque veamos que es muy necesario vayamos a echar a correr y nos quedemos divididos. No, hay que ir siempre en conjunto. Y eso significa ir más despacio, lógicamente, pero es más importante ir despacio con todos que ir rápido solo con algunos. Después, presentar, como he dicho, y comentar en grupos pequeños e invitar a implicarse también tiene que ser de manera personal, de tú a tú. O sea, no basta dar un aviso en un momento dado, en una celebración, en un encuentro, lo que sea. La implicación tiene que ser con una invitación personal, ¿no? Y luego, pues, bueno, hay algunas otras dudas, algunas otras cuestiones que a lo mejor, como se refieren a lugares concretos, hay que responder en los lugares concretos. Yo, por mi parte, con respecto a las preguntas que han llegado esta semana, yo no tengo más que decir. Hay aquí una pregunta, no sé, Barín, ¿no? ¿Cómo mentalizarnos de nuestra mayoría de edad? ¿La ves, no? Bueno, claro, yo creo que la mentalización de nuestra mayoría de edad es algo que tenemos que asumir todos. Quiero decir, no se trata de que, entiendo que esto pueden ser los laicos, ¿no? Los que digan que tienen que mentalizarse de su mayoría de edad. Los sacerdotes y el obispo también tienen que mentalizarse de la mayoría de edad de todos los que son mayores de edad y se comportan como mayores de edad. Los mayores de edad que se comportan como niños, luego dicen, me han tratado como un niño, compórtate como un mayor de edad. Pero bueno, es verdad que a veces algunos no consideramos a otros hermanos en la Iglesia como mayores de edad. Si eso se da, hay que hacer el esfuerzo de conversión, cambiar. Todos somos mayores de edad. Debemos repetirlo y debemos también tener gestos, tener espacios en los que poder sentir, aportar,
Y bueno, pues decir que ahí estamos. ¿Y cómo crear comunidad madura y responsable? El camino se hace andando, el camino se hace andando. Hay que convocar a las personas, probablemente hay que empezar por las personas que están más sensibilizadas y quieren formar esa comunidad. Hay que empezar por reunirse con ellos, hay que empezar por compartir la palabra, hay que empezar por compartir los miedos, por animarse conjuntamente. Hay que empezar por asumir las responsabilidades, no solamente por ir a dar opiniones y dejar esas opiniones sin ninguna responsabilidad. Hay gente que opina de todo y nunca se compromete en nada. Esto tampoco vale. Es decir, una comunidad madura y responsable es de gente que hace sus aportaciones, pero al mismo tiempo se compromete, ¿no? Y yo creo que esto, bueno, pues es posible. En primer lugar, los sacerdotes tenemos el deber de animar a estas comunidades y de hacer que los demás puedan sentirse corresponsables, mayores de edad, por tanto, para constituir estas comunidades cristianas que, desde luego, dan vida, esperanza, alegría y futuro a toda la Iglesia. Esta pregunta va para hermana Vladimir. Hay, así, entre varias cuestións, como certa preocupación, non? Como no mundo rural, como nas parroquias máis pequenas, se pode levar adiante pois esa unidade pastoral sin que o mellor os centros absorban. A pregunta vai neste sentido. Hermana, dada a nosa experiencia que tuvestes cos grupos e nas reunións que levades facendo, como é a reacción sempre ante este novo plan pastoral e como, pues eso, que expectativas lles suscita, pues en todo o que estén falando nas reunións? Bueno, pues ha habido diversidad de reacciones, ¿no? En general hemos comenzado primero las reuniones por personas, diríamos, un poquito más cercanas a la Iglesia, practican más, ven más a la Eucaristía del domingo. Hemos preferido hacerlo y además por diferentes parroquias, para que la gente pudiera opinar y hablar con libertad y con confianza, ¿no? En estos grupos que hemos hecho, en general, la respuesta ha sido buena, bonita. O sea, ha sido una respuesta, lo ven, se dan cuenta de que es algo bueno, de que ahora nos queda el paso de por nuestra parte, las parroquias que van a recibir a las gentes de las otras parroquias de alrededor, pues queda, no sé, tener esa actitud de apertura, de acogida, de dar participación en las actividades, mismo en la Eucaristía, empezar a compartir que ya se hace, ¿no? Pues las lecturas, elegir gente de diferentes parroquias que van viniendo, de manera que se vayan integrando así poco a poco Y luego, bueno, pues luego hay parroquias más pequeñas, ¿no? Que está costando un poquito que se den cuenta de que vamos caminando hacia algo que es mucho mejor. Es comprensible, a la gente le cuesta dejar su parroquia de siempre. Pero bueno, también en estas parroquias tenemos todavía sin hacer este encuentro. Entonces, lo hemos querido dejar para cuando empezáramos a ir a las celebraciones, ¿no? Entonces, esta tarde concretamente iremos a una parroquia y a medida que vayamos haciendo celebraciones, iremos a la vez haciendo la reunión para ir mentalizando y sensibilizando a la gente de que es un bien y de que nos va a ayudar mucho a hacer comunidades mucho más bonitas, mucho más comprometidas, mucho más fraternas, no sé, yo creo que sí, que merece la pena y esto es lo que hay que transmitir. Porque a veces parece que nos quedamos solo en que hay falta de sacerdotes, pues eso puede ser, es verdad, pero lo más importante no es eso, sino hacia lo que queremos conseguir, que es lo que realmente merece la pena.
Padre Luis Ángel, unha preocupación que a veces hai cando falamos das unidades pastorales é que todo no mundo na mesma línea, que vai ocurrir con esas parroquias pequenísimas. Non será as unidades pastorales unha maneira de aplastar, ou mellor, as comunidades pequenas? Que vai pasar? Que mellor non pode moverse. Pues, ¿qué has hecho? Nada. Las parroquias pequeñas, precisamente, si les queda alguna vía de salvación, es esta, ¿no? No se trata de aplastar ninguna, no se hace ningún proyecto para aplastar, sino precisamente para poder dar futuro y salida a estas parroquias. Es lo que tengo que decir, porque yo comprendo que algunas personas mayores efectivamente a lo mejor tienen dificultades para trasladarse a un centro de atención pastoral, pero ninguna persona mayor de ninguna parroquia pequeña tiene que quedar abandonada. Nosotros tenemos capacidad y es parte de este compromiso atender a todas las personas. Fijaos que ahora se da también esta circunstancia en todos los lugares, ¿no? El miedo por ir a la iglesia de las personas mayores, enfermas o de otros, no tan mayores, pero con miedo también, ¿no? Bueno, pues creo que una de las cosas que una comunidad cristiana seria, comprometida, llena de vida puede hacer es mantener el contacto, la proximidad, la cercanía con esas personas que ahora no se atreven a ir a las iglesias por las personas que tienen precaución o a las que les dicen que no vayan por si acaso, cuando las iglesias son los lugares más seguros que hay, porque no nos quitamos la mascarilla más que para comulgar y con mucho cuidado, ¿no? Y entonces yo creo que esas parroquias pequeñas precisamente quedarían aplastadas si no hiciéramos nada, ¿eh? Si dejáramos todo como está, porque irían muriéndose solas, ¿no? Y yo creo que lo que estamos haciendo es un plan de revitalización también para esas parroquias pequeñas y, por supuesto, con el compromiso de atención a todas las personas que viven allí, a todas las aldeas, a todos los lugares. Bueno, acaba de chegar un WhatsApp con máis preguntas. E en este caso, pues eu supoño que vai directamente a usted, Padre Luis Ángel, porque ten presente cousas como nombramientos. A pregunta dice: xa que o laicado é tan importante na dinámica dunha unidade pastoral, terás en conta nomeamentos, ministerios e funciones laicales nas distintas unidades? A ver, los nombramientos que se están haciendo ahora son nombramientos pues de sacerdotes y también de algunas personas que se consideran idóneas para moderar celebraciones de la palabra, celebraciones litúrgicas en algunos lugares, a propuesta de los párrocos o en algunas peticiones concretas, ¿no? El problema de los nombramientos es que, bueno, pues eso hay que usar un cauce que sea preciso y necesario. Pero yo no creo que la corresponsabilidad vaya por un nombramiento o por una encomienda oficial. Yo creo que la corresponsabilidad va por la conciencia de pertenencia de cada cristiano a la Iglesia. Y efectivamente, cuando hay un consejo de una unidad pastoral, pues todos ellos tienen nombramientos, ¿no? Yo creo que eso tampoco hace falta que lo dé el obispo. El obispo ha dado nombramiento a los laicos que están en el Consejo Diocesano de Pastoral, por ejemplo, ¿no? Donde hay gente representada de toda la diócesis, pues ahí sí tienen nombramiento. Es un órgano que el derecho canónico nos regula y para el cual sí puede haber nombramientos, ¿no? Entonces, los nombramientos para algunos ministerios pues pueden darse y pueden servir. Sin embargo, no creo que eso sea lo fundamental. A veces, algunas personas en la Iglesia tienen esa concepción, ¿no? De que los títulos y los nombramientos sirven para algo. Bueno, estamos aquí todos para servir, ¿no? Con nombramiento o sin nombramiento, pero todos para servir. El primero yo, que tengo que estar
al servicio de todos y en entera disponibilidad, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que tiene que primar, ¿no? Pero lógicamente para algunas tareas, para algunas responsabilidades, sí que yo quiero emprender ese proceso de los nombramientos y también de la confesión o de la verificación de alguna idoneidad para ejercer algunos ministerios laicales. Claro, eso yo creo que es importante, ¿no? Entonces, pero ese proceso, ese camino, pues todavía no nos hemos puesto ni siquiera a dialogarlo, ¿no? Tenemos que hacerlo, está pendiente y yo creo que desde luego se puede hacer. Comenzará ahora. Ahora van a tener nombramiento algunas religiosas que están moderando celebraciones de la palabra y alguna otra persona idónea, que creo que eso es algo que a nivel diocesano hay que discernir, pues para hacer esas celebraciones y para formar parte de los equipos pastorales, ¿no? Bueno, pues ahí va a haber algunos nombramientos y en esos nombramientos efectivamente hay el ejercicio de un ministerio. Igual que empezamos por las religiosas, pues, y por algún laico, pues continuaremos con más laicos y después pues con la confesión también de algunas otras responsabilidades o con la participación en otras responsabilidades. Pero yo insisto que aquí lo importante es la pertenencia, el sentido de pertenencia, de responsabilidad para la corresponsabilidad. De todos modos, el Consejo Diocesano de Pastoral que hemos constituido, yo creo que es un lugar, un ámbito de corresponsabilidad donde, bueno, hay muchos laicos, hay 28 laicos, ¿no? Me parece, o 20 y tantos laicos, no sé si llegan a 28, donde la minoría somos los sacerdotes y religiosas solo hay una, que es Vladimir, por cierto, ¿eh? Entonces, ese órgano, el Consejo Diocesano de Pastoral, creo que todas estas cosas va a ser capaz de discernirlas, de dialogarlas, de llevarlas a cabo y, desde luego, pues está pendiente. Se ausentó el moderador. Vladimir, no sé si tú tienes algo que decir sobre los ministerios y los nombramientos. Enciende el micro. No, me parece bien lo que acaba de decir, que lo importante es sentirse responsable y sentirse llamado a hacer eso, ¿no? Que luego, no sé si se me escucha bien. Yo sí. Ya está. Pues eso, lo que decía, ¿no? Que lo importante no es el nombramiento, sino lo primero, sentirse responsable y sentirse llamado para hacer eso, ¿no? Y querer hacerlo desde la propia responsabilidad. No sé qué más. De todas formas... Sí, perdón, no, es que me acaba de mandar Balín un mensaje que se ha quedado sin conexión. Vale. Un momento, voy a continuar con las preguntas que estaba haciendo él. De acuerdo, muy bien. Pero puedes poner cara, Raúl, ¿eh? Hoy no hace falta, que no estoy guapo y no tengo fondo bonito. Bueno. Os cuento entonces. Él estaba haciendo una serie de preguntas y continuando con esas, preguntaban si se busca el perfil de un sacerdote más idóneo para formar parte de una UPA y su encaje respecto a los laicos con los que formará equipo. Si ese tipo de cosas se tiene en cuenta a la hora de los nombramientos. Tiene en cuenta, hay muchas cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Lo que pasa es que también contamos con las personas que contamos. Somos los laicos que somos, los consagrados que somos, los sacerdotes que somos, y tenéis el obispo que tenéis. Y algunos querrían tener otro obispo y toca este, ¿no? Pero
esta es la realidad, ¿no? Que sí que se procura, desde luego, que haya por parte de los sacerdotes esa apertura, y generalmente la hay, lo que ocurre es que, bueno, pues a la hora también de caminar, no es que no haya apertura a unos o a otros, sino que a veces ocurren dificultades concretas, diferencias de criterios, en fin, pues algunas dificultades que se dan, ¿no? Pero desde luego que a la hora de los nombramientos se procura combinar todo eso que la persona que preguntaba pues planteaba, ¿no? Entonces, bueno, yo aquí siempre aconsejo, ya lo he dicho y lo repito, ¿no? Un espíritu constructivo, una paciencia de los unos con los otros. Las primeras comunidades cristianas tenían también muchas diferencias y muchos líos, ¿no? Pero hay algo superior que nos ayuda a buscar el encuentro, el caminar juntos, el no dejarlo todo. No, hay gente que a la mínima quiere romper, ¿no? Como ocurre tanto en los contemporáneos, a la mínima dificultad, la gente se aparta, ¿no? Pero yo creo que con las dificultades no hay que apartar a nadie. Entiendo yo que ese principio hay que procurar mantenerlo y hay que procurar superar todas las dificultades. Todo el mundo tiene que poner de su parte, ¿eh? Sacerdotes, laicos, consagrados, para superar las diferencias. Bueno, pues realmente con esto serían, sí que solo a Balín le quedaba esta última pregunta de las que teníamos registradas y hay más preguntas. Y en el chat tampoco han surgido más. Entonces, oye, no sé si... Me alegro que esté todo tan claro. Sí. Bueno, vamos a ver. Yo creo que las preguntas también surgen cuando se va avanzando, cuando se empieza un proyecto, cuando se intenta hacer algo, ahí van a surgir y yo creo que es muy importante ese equipo de acompañamiento del Plan Diocesano de las Unidades Pastorales. Me parece a mí que puede dar mucho juego a la hora de ayudar, no a ralentizar, sino a impulsar. Hola, Balín. Hola. A impulsar este camino de las unidades pastorales. Por otro lado, vuelvo a repetir ese Consejo Diocesano de Pastoral, ese grupo de laicos que representan a todos los arciprestazgos, creo que han tomado muy buena conciencia de lo que supone en esta diócesis hacer este proyecto, ¿no? Y yo creo que eso también es un gran valor para poder avanzar en este camino conjunto en el que, ya digo, estamos todos implicados. Bueno, vuelvo otra vez a estar aquí con vos. Como decía Raúl, ahora mismo non temos unas preguntas que chegaran ao chat. De todas as vosas aportacións que fostes facendo, non solamente na sesión de hoxe, sino tamén nas outras tres anteriores, hemos ter en conta, pois, no equipo ese de acompañamento das unidades pastorales e as vosas sugerencias, pois tamén teremos presentes para ver como podemos integralas dentro de que o organigrama deste plan. Non sei se usted, Padre Ángel, si o hermano Vladimir queren comentar alguna cousa máis. Le dejo a Vladimir que hable primero. Pero enciende el micro. No tengo mucho más que añadir, que ya el señor obispo ha sido muy claro, ¿no? Entonces, yo lo que sí creo es que es una cosa que hay que hacer sin prisas, pero sin pausas. No perder las oportunidades que nos está brindando la pandemia para seguir adelante. No tener miedo de ir dando pasitos, sin avasallar, por supuesto, pero dando pasos. Porque si no, pues pasaremos un montón de años otra vez sin apenas empujar, sin apenas hacer nada, ¿no? A veces es costoso porque hay gente a la que le está costando esto, pero yo creo que es cuestión de hacer ver, de sensibilizar, de poner y de analizar.
Y así la gente poco a poco yo creo que irá comprendiendo. Pero no tener miedo, no ir frenando, no echarse atrás, sino ir hacia adelante. Despacio, pero ir hacia adelante. Nada más. Bueno, suscribo todo lo que ha dicho la hermana Vladimir. Alguien dice que si no sería posible mantener esta escuela de agentes online. Bueno, hay que pensar. Igual en esta situación este año, en algún otro momento podemos hacer alguna convocatoria porque no tendremos ocasión de reunirnos presencialmente tanta gente. Ya lo estudiaremos. Don Antonio Balín, tome nota, por favor. Yo creo que sí que, bueno, con la ayuda de Raúl y en fin, porque son cuestiones técnicas también las que necesitamos para poder hacer esto. Y, bueno, pues vamos a ver. Hubo una persona mayor de una parroquia que me dijo: repite usted mucho lo de la esperanza. Estamos en tiempos en los que es necesaria la esperanza como nuestro testimonio de fe. Y este proyecto es un plan de esperanza. Es un plan de esperanza. Entonces, a todo el que tenga recelos, yo le invito a mirarlo como un plan de esperanza. Necesitamos esperanza. Nuestra esperanza cierta es Jesucristo y si nos encontramos con Él, tenemos que hacer planes esperanzadores. Y este proyecto es un plan esperanzador. Como todo proyecto que implica a todos, que significa caminar juntos, sinovalmente, que significa, pues eso también, incluir los nombramientos de los ministerios a todos los miembros de la Iglesia según las posibilidades que tiene cada uno. Es un plan de esperanza en la clave que San Óscar Romero nos decía, ¿no? De pensar cada uno desde el amor y la verdad, no desde el egoísmo y el apego al propio juicio, ¿no? Y yo creo que estamos en un momento en el que hay que pensar que el Señor nos ofrece la oportunidad de crecer, de avanzar, de sentirnos enviados por Él para dar testimonio en un mundo pues desorientado y desesperanzado por tantas tristezas como acuden. Así que adelante con este plan de esperanza. Bueno, pues gracias. Aquí, Padre Luis Ángel, as súas palabras son de moito consuelo neste momento. Así que, gracias. Hermana Vladimir, tamén moitas gracias pola túa aportación e por estar aquí acompañándonos na escola. Eu creo que este é un casi de despedir. Desde a organización da escola de Axentes de Pastoral temos que agradecer a todas as persoas que foron pasando ao longo destas 4 sesións. Os sacerdotes navarros, tamén o noso vicario general e, por suposto, os que hoxe interviñestes, incluído, pois, a Manel Calvo, que iba a ser tamén parte da nosa sesión de hoxe, non? Temos que agradecer tamén o traballo de todas aquelas persoas que foron preparando as oracións ao longo de todos os días, que eso nos fai sentirnos máis cercanos uns aos outros. E non pode ser menos o noso agradecemento á Acción Católica General, que lles tocou moito do que a preparación sobre todo técnica, e un montón de mails e de historias que nos foron facendo chegar ao longo de todos estes días. Comentaba o obispo que é un momento de esperanza, sin lugar a duda. E, desde logo, é o momento de dar ahora, unha vez que volvamos á vida normal, pois con todo isto que fomos escoitando, pois darlle voltas na nosa cabeza, no noso corazón. Para que? Pois para que eso se vaya facendo algo propio. O camiño das lutas está iniciado. Seguro que camiñará. Seguro que este esforzo da Escola de Axentes tamén nos axuda a levar a este proceso. Pois nada máis. Moitas gracias e seguiremos en contacto. E posiblemente mellor nos animemos a facer algunha sesión máis adiante da Escola de Axentes de Pastoral.